Muy buenas noches, Frank. Qué gusto estar contigo en esta noche que vamos a tener una interesante explicación acerca de las profecías del libro de Daniel. Antes de empezar con este estudio, me gustaría que pudiéramos hacer una oración. Vamos a ponernos reverentes. Amado Señor, te damos gracias por la vida y tus cuidados, también por la oportunidad de poder recibir este tema. Danos, Señor, el entendimiento, que podamos comprender el tiempo en el que vivimos y que a través de la comprensión de esta profecía también, Señor, podamos darnos cuenta de la importancia de estar preparados. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hoy estaremos hablando acerca de las profecías del libro de Daniel. Específicamente una de las profecías que es conocida como la profecía más importante, la profecía más larga, y dentro del ministerio mesiánico, una de las profecías que involucra toda la parte de la obra de Cristo, tanto acá en la tierra como también en el santuario celestial. Cuando Daniel recibió la visión de la profecía de los 2300 años, él se quedó muy preocupado, pues esperaba que las profecías de Jeremías se cumplieran pronto. Veamos lo que nos dice Daniel 9:22. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿A qué se refiere esto? Si regresamos un poco en la Biblia, en Daniel 8:14, Daniel recibió el siguiente mensaje, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Los 2300 días pertenecen a la cuarta escena de la visión de Daniel 8. Ahora, ¿cuánto tiempo son estos 2300 días? Bien, en las profecías simbólicas de la Biblia, un día equivale a un año. Este principio se lo establece en Números 14:32 y en Ezequiel 4:6, que nos dice día por año o un año por cada día. De esta manera, los 2300 días son en realidad 2300 años. Como nos decía en Daniel 9:22, que alguien le hizo entender a Daniel de qué se trataba esta profecía de los 2300 años. El ángel Gabriel fue comisionado para explicarle a Daniel la visión de Daniel 8. El ángel dijo que en el santuario sería purificado o restaurado después de los 2300 días o años. Daniel esperaba que Jerusalén y su santuario asolado fueran restaurados al fin de los 70 años de cautiverio de los judíos en Babilonia. Sin embargo, Daniel estaba pensando en el santuario terrenal, pero el ángel estaba hablando del santuario celestial. La explicación del ángel fue interrumpida en Daniel 8. Según el mismo profeta dice, yo me quedé quebrantado. Unos 13 años más tarde, cuando estaba a punto de cumplirse los 70 años de cautiverio, el profeta preocupado ora a Dios por Jerusalén y su santuario, y su oración ocupa la mayor parte del capítulo 9. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años, según Daniel 9:2. Pero la oración del profeta es interrumpida por el ángel Gabriel. Según Daniel 8:20 y 21 nos dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Para qué vino el ángel Gabriel? Pues bien, dice, según Daniel 9:22, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. El ángel vino para continuar la explicación de la visión del capítulo 8 que quedó inconclusa hace unos 13 años atrás. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Significa entonces que los 2300 días de Daniel 8:14 se pueden entender solamente a la luz de lo revelado por el ángel Gabriel en el capítulo 9. El ángel continuó la explicación en el punto que se había interrumpido. Según Daniel 9:24 nos dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado.
y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ahora, esta palabra determinadas significa o viene de una palabra hebrea que significa cortar, determinar y decretar. Esto quiere decir que de los 2300 años de Daniel 8:14 se descuentan 70 semanas. ¿Cuánto tiempo son las 70 semanas? Pues bien, 70 semanas, cada semana tiene 7 días, 70 por 7, nos da igual a 490 días. Si seguimos la explicación sobre los días proféticos, entonces podríamos decir que las 70 semanas de 7 días cada uno equivalen a 490 años. Lo que el ángel Gabriel está diciendo es que de los 2300 años se apartan 70 semanas para los judíos como pueblo de Dios. Si lo graficamos, podremos ver que de todo un pastel de 2300 años, 490 años están determinados para el pueblo judío. ¿Cuándo empezó las 70 semanas o los 490 años? Según Daniel 9:25 nos dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Desde la salida de la orden. Se refiere al decreto que dio Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C., según Esdras 7:11 al 26. Hasta el Mesías príncipe. Se refiere al bautismo de Jesús en el año 27. En este año terminan las 69 semanas. Ahora, el ángel Gabriel fracciona las 70 semanas en 3 grupos. 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. De esta manera está fraccionado este tiempo profético de las 70 semanas. Bien, veamos ahora la última semana. Según Daniel 9:27 nos dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La última semana está dividida en 2 partes. Inicia en el año 27 con el bautismo de Cristo, 3 años y medio del ministerio de Cristo hasta su muerte en el año 31 y 3 años y medio más hasta el año 34, cuando el pueblo judío sella su condición de rechazar el plan de salvación con la muerte del primer mártir Esteban. A la mitad de la semana 70, en la primavera del año 31, Jesús muere en la cruz. De esta manera invalida el sistema de sacrificios del santuario terrenal, pues Cristo, el Cordero de Dios, había muerto en la cruz y ya no era más necesario ningún cordero más que sea sacrificado. Daniel 9 contiene lo que muchos creyentes consideran ser la profecía más sublime del Antiguo Testamento. Una profecía del Mesías Cristo Jesús. Asombrosamente, esta profecía no solo presentó el objetivo de su encarnación, sino también especificó cuándo iniciaría y cuándo acabaría su ministerio. Los 490 años son un periodo de prueba para los judíos. Su pecado de ir tras su propia voluntad en lugar de hacer lo que Dios les pedía que hicieran, resultó de la destrucción de su ciudad, su templo y por los babilonios. Ahora, en Daniel 9:24, Dios les dice que daría una oportunidad más para cumplir el rol que originalmente había planeado para ellos. Sin embargo, algo especial se llevaría a cabo para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. En realidad, un cuadro de la obra de Jesús, particularmente su muerte y su ministerio como el sumo sacerdote en el santuario celestial, representando ambas una parte esencial del plan de Dios para erradicar el pecado. El cumplimiento de esta parte sobre la explicación de Gabriel era sellar la visión y la profecía, confirmando nuestra fe en la exactitud de lo que Daniel escribió, particularmente la profecía de Daniel 8. Este periodo vería el ungimiento de Santísimo. Esta expresión se refiere al santuario celestial. En su ascensión, Jesús inició su ministerio para su pueblo y en ese santuario celestial, como lo deja ver claro el libro de Hebreos 9.
Entonces, con esto hemos visto este periodo tan importante de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. No sé si tienes alguna pregunta. Sí, más bien serían dos preguntas. La primera es ¿qué es lo que pasa con el pueblo judío a partir del año 34 que dice, o sea, ya no tiene opción para la salvación? Y la segunda sería, en estos momentos, ¿qué es lo que está haciendo el Señor Jesús? Muy bien, muy interesantes las preguntas. Bueno, para responder la primera pregunta, en el año 34 no es que se termina la gracia para los judíos, sino para el pueblo judío como nación. Recordemos que el propósito de Dios había sido que el pueblo judío sea una luz para las naciones, pero al rechazar a Jesús y al rechazar la predicación de los cristianos, los primeros cristianos, pues ellos sellaron su suerte como pueblo, como nación. Ya el Señor ya no los tomaría más en cuenta como nación, porque ahora todos los que creen en el Señor Jesús pasamos a ser parte de el pueblo de Israel espiritual. Los judíos, personalmente, ya no como nación, también pueden ser parte del Israel espiritual si ellos aceptan el sacrificio de Jesús. Para responder la segunda pregunta, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús en este momento? Pues el Señor Jesús, después de su muerte, Él ascendió al cielo. Y allá en el cielo está haciendo una obra de intercesión. Al finalizar los 2300 años de la profecía de Daniel 8:14, nos dice que el santuario sería purificado. Esta profecía se refiere al santuario celestial. Cristo toma las vestiduras de sumo sacerdote y pasa del lugar santo al lugar santísimo para hacer la purificación del santuario celestial. Allá se está llevando a cabo el juicio investigador, un juicio donde Él es nuestro abogado, donde Él está intercediendo por nosotros. Hoy es la oportunidad en la que todas las personas podemos aceptar el sacrificio de Jesús. El libro de Hebreos nos dice que Él entró no con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre para expiar el pecado de muchos. Espero que el Señor nos ayude, que al comprender la importancia del tiempo en el que vivimos y de la importancia de lo que está haciendo el Señor Jesús ahora por nosotros, pues aceptemos su sacrificio y su intercesión. Amén.